Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa quiero darles las gracias por haberme acompañado durante todo este año 2023. Gracias por su paciencia y cooperación a lo largo de este tiempo en el que presentamos muchos libros de autores independientes. Agradezco a todos mis escritores invitados, quien amablemente nos hablaron sobre su experiencia de escribir y cómo es que la gente los recibió. Sin duda ha sido el tema que más ha nutrido el podcast. Soy César Cibiades y en esta ocasión los invito a escuchar el programa de lo mejor sobre literatura 2023. Muchísimas gracias. Con este programa pues doy la bienvenida, querido invitado, escritor y docente, quien desde España nos viene a hablar de su libro titulado 21 microteatros para dar el cante. Soy César Cibiades y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Juan Gómez. Bienvenido hasta tu casa por segunda ocasión, mi querido Juan. Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo una vez más aquí a compartir este ratito contigo y encantado. Saludos a todos los oyentes y un placer estar aquí. ¿Cómo surgió la idea de este libro primero? Cuéntanos. Bueno, pues es curioso. A ver, como ya sabes, pues llevo con grupos impartiendo clases de interpretación en grupos de teatro desde hace ya varios años. Muchos de esos grupos repiten año tras año, son alumnos fieles, por decirlo de alguna manera, que quieren seguir disfrutando y quieren seguir aprendiendo y conociendo. Yo intento que cada año irme por alguna rama más particular, cada año dedicárselo a un estilo y tal. Entonces, bueno, pues llegó un año en que yo no sabía bien, porque ya habíamos hecho muchas cosas y como he dicho, había alumnos que repetían varios años seguidos y claro, quería también sorprenderles, no solamente a los nuevos, que a los nuevos les sorprendes volviendo a lo que habías hecho antes, porque no lo conocen, pero estos que son fieles, que siguen a mi lado, pues tenía que darles cosas diferentes. Entonces, lo primero que hice fue preguntarles que si sabían qué era un microteatro. Todo el mundo a nivel general pues entiende el teatro, una obra muy grande, un escenario muy grande, muchos actores, muchas luces, muchos decorados, una duración aproximada de hora y media. Pero claro, el microteatro es muy diferente. El microteatro son escenarios pequeños, pocos actores, poco mobiliario, mucha emoción o mucha energía y historias cortas, una duración aproximada de 10, 15 minutos, 20 minutos a lo sumo. Hasta media hora todavía se puede considerar microteatro, pero bueno, la media general es sobre los 20, 15, 20 minutos. Entonces, pues una vez que les quedó claro que era esto, pues ya dijimos, vale, pues muy bien, pues vamos a preparar las obras de fin de curso. En esta ocasión contamos con un invitado quien desde Puerto Rico nos viene a hablar de su libro titulado El Club de los Lectores ¡Qué Papaya! Soy César Cibiades y damos voz a nuestro querido invitado Otto Rosario Villafañe. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, contento de estar aquí en esta plataforma. La pregunta de rigor, ¿por qué escribir un tema como el que nos vienes a contar hoy? Yo creo que más que nada porque yo creo que uno escribe porque tiene algo que decir que puede de alguna forma quizás entretener, pero poner a pensar a la gente porque quizás es una mirada distinta a lo que es común y a lo que vende muy bien. Y por lo menos me parecía que si no tiene valor, digamos, artístico lo que yo hago, por lo menos pudiera tener algún tipo de valor social, de mensaje
de reflexión. Y yo creo porque hace falta, básicamente. Algo me decía a mí que este tipo de tema, visto de esta forma que yo lo abordé, pues yo creo que hace falta. Claro. De entrada nos encontramos en la portada de tu libro, este, claramente que anuncia a través de frutos como es la papaya y el plátano, el tema sexual, ¿no? Ambos están dispuestos de una manera que forman una cara sonriente, ¿o me equivoco? ¿O esa es la intención? Un happy face, como Ajá, dicen en inglés, una cara sonriente. ya. Y entonces, eso me hace pensar, obviamente, ya de entrada, la portada, quienes están escuchando se van a encontrar con una portada, pues, explícita en el sentido de el tema que alude a través de estos frutos, el tema sexual, ¿no? Eh, hay un pasaje en- en tu libro, no sé si lo dice él o ella, cito, el no hablar de las cosas, el ignorarlas no significa que éstas no existan y que en cualquier momento nos exploten en la cara. Fin de la cita. Y subrayé esta cita porque alude mucho a lo que nos acabas de contar, ¿no? O sea, el tema de erótico y sexual es tan amplio, literariamente es muy trabajado y basta con que uno se meta a Google o a Amazon para que busque tema erótico y salen una infinidad de literatura, ¿no? Es mucha la cantidad, ¿no? Que se, que se escribe y se lee en estos momentos. Eh, ¿Tú pensaste en algún momento que iba a tener, que hasta dónde ibas a llegar con este tema y de lo que ibas a ocasionar? Pues realmente no, ¿verdad? Si puedo contar un poco de dónde surge el tema, ¿no? Por favor. Después de haber escrito esos cuentos cortos y buscando otras cosas que hacer, que yo hice de todo, desde jardinería, pintar la casa, proyectos aquí, proyectos allá, más ejercicios, más lectura, más escritura. En un día entré a un club de lectura de una página que llegué a ella por casualidad, que se titula Papaya Tropical. Es una página de una joven puertorriqueña que se enfoca sobre todo en la educación sexual hacia la mujer. Y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien desde Barcelona nos viene a presentar uno de sus libros titulado Relatos y Retratos de Terror. Soy Cecil Cibiades y en esta ocasión presento a mi querido David Mas. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, disfrutando ahora unos días de relax y, y escribiendo un poquito, ahora que puedo. La verdad es que muy bien. Pues Encantado de bienvenido. estar contigo, con vosotros y bueno, de unirme un poquito para que conozcáis mi libro y un poquito lo que hago. Oye, ¿y algunos de estos relatos que escribiste desde muy chavo figuran ya sea como Ujú, idea o en uno de los que aparecen en este libro de relatos y retratos de terror? ¿Y cómo es que estos relatos se adaptan según tu vida? ujú. Son relatos, sí, porque hay, por ejemplo, del segundo relato que hay en el libro, que se llama El infierno espera. Este relato lo escribí hace muchos años, ¿vale? Lo que pasa que con el paso de los años, pues bueno, lo he ido revisando, lo he ido cambiando, incluso he querido alargarlo, pero bueno, como no he querido darle otro aire, ¿no? Por decirlo de una manera se nota, ¿no? Al escribirlo 5 años después, volver a intentar reescribirlo, poner cosas nuevas. Eh, Prefiero que se quede con la esencia que tenían, ¿no? Cuando se hicieron. Ujú. Por ejemplo, El otro lado del espejo también es un relato que escribí hace muchos años. Y bueno, y lo mismo ha pasado, lo he ido cambiando, revisando y adaptándolo un poquito a cómo he ido cambiando yo en la vida, en el sentido de que, bueno, son relatos que cuando los escribí eran muy sencillitos y no dejan de ser sencillos, pero bueno, un poquito más retocados, por decirlo de una manera. La mayoría es todo, muchos son, por decir, de los 8 que hay, se podrían decir que 5 son prácticamente, o que los he escrito hace poquitos meses, o como mucho un añito, 2. Mm. Ujú.
Ya. ¿Y cómo te nacieron estas primeras ideas, las circunstancias, los personajes, sobre todo los ambientes? Porque dices que muestras esa perfección, el miedo y la debilidad que hay en Ujú, nuestro interior. ¿Cómo lo haces? Porque este, quien ya te leyó y estará de acuerdo contigo seguramente, que de repente estás ujú. leyendo y frunces el ceño, hay un vacío y un hueco que provocas al leer, que se provoca al leer tus textos en el estómago, es un Sí, hueco, sí. unas sensaciones tremendas, tremendas, hombre. Entonces, yo por eso te pregunto, ¿cómo te nacen estas ideas, no? Porque son unas de Ujú. locura, completamente. Sí, bueno, de hecho, imagino que a través de la lectura, el cine y todo, tengo bastante imaginación en ese sentido. Me surgen muchísimas historias y situaciones con mucha facilidad. Ya te digo, también me ayuda de sueños que tengo y también me ayudan mucho a escribir. Y ideas, conceptos que tengo de, bueno, de que he leído, imagino que es muy influenciado por toda la lectura y todo el cine que he visto de pequeñito, ¿no? Y siempre me ha gustado, como he comentado antes, plasmar esas situaciones extremas en las Ujú, que incluso a veces intento, bueno, no sobrepasar el límite, pero decir, bueno, tengo la libertad de poner lo que yo quiera y tengo la libertad de hacerlo grotesco, de hacerlo sangriento, poner violencia explícita y tal. Eh, Y como lo escribo yo, digo, ¿y por qué no, no? Y ujú. me suelto en ese sentido y me gusta que sea situaciones, como he dicho, no extremas y situaciones, bueno, violentas no se podría mejor decir, pero mezcla un poco, ¿no? Un poco el terror clásico con el terror contemporáneo, ¿no? Que sería un poco más psicológico, un poco más, no tan, más oscuro, ¿no? Por decirlo de una manera. Con este programa vamos a ampliar un tema bien interesante que va ligado mucho con la escritura, la literatura y desde luego con la educación. En esta ocasión tengo un súper invitado quien nos viene a hablar de su escrito. Él viene de la Ciudad de México y viene a participar en el programa en la sesión de hoy. Bienvenido, mi querido Emilio Robles, a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? No, hombre, muchas gracias. Estoy muy bien, emocionado y agradecido por la invitación. Ya entrando en materia, cuando tú publicaste en los grupos en los que pertenecemos y pediste que leyéramos tu texto, yo cuando lo Ujú. descargué dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué onda con esta propuesta? Porque no solo es, para aquellos que nos están escuchando, no solo es que literatura, que de eso se encarga también, nos encargamos en este programa de transmitir y de contar, sino es fotografía, es diseño, es desde luego escritura, es poesía, es narrativa, ¿qué es? Y aquí con eso quiero arrancar el programa. ¿Qué es tu propuesta literaria? ¿Cómo te la imaginaste? Eh, ¿Cómo la concebiste en tu mente y cómo fue surgiendo hasta decir, ya, hasta aquí llegamos? Uy, mira, yo creo que yo defino todo en vida como un ornitorrinco, ¿sabes? Porque sí, realmente es una propuesta con muchas cosas, ¿sabes? Con muchas creaciones, fotografía, poesía, cuentos, Ujú, como ujú. tú dices, diseño. Y no sé, realmente nació esa concepción como de la obra a partir de varias circunstancias, ¿no? Una de ellas fue que, bueno, mi madre, mi señora madre, que espero que me esté escuchando, este, me contó un sueño que tuvo, ¿no? Me contó que básicamente, así como en resumen, soñó que estaba en un gran campo y en ese campo había decenas de muertos, en verdad miles de muertos. Uy, Y le decían así casi como exigiéndole, todo en vida, Gaby, todo en vida. Y era como de, oh, ok, es como que tienes que vivir todo lo que tienes pensado, lo tienes que hacer ahora. Y también, bueno, de ahí surgió claramente el título, Todo en vida, y la concepción ya como que más, más acá de los textos, como filosófico,
fue a partir también de que terminé de leer un libro, un gran libro, por cierto, que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que era un psiquiatra, que básicamente vivió esta época del genocidio alemán, estuvo en campos de concentración, pero él narra desde su punto de vista filosófico, podría decirlo yo, porque Viktor Frankl es considerado como un pensador existencialista, que el dolor puede ser también una gran herramienta para seguir adelante, que el sentido del dolor es el alivio, no el mismo dolor en sí mismo, sino el alivio, y que lo único que nos queda es aceptar ese proceso. Y bueno, entonces a partir de ahí empecé a construir, también con circunstancias como personales un poco fuertes, empecé a construir todo en vida y empecé casi a hacer todo en vida como iba saliendo. Haz de cuenta una página, escribí un poema ese mismo día, lo editaba, lo dejaba reposar y después lo reeditaba otra vez. Tomaba fotografías, salía a todas partes, escuchaba testimonios de otra gente, leía demasiado, intentaba como investigar como para nutrirme y hacer todo en vida, ¿sabes? Todo en vida nunca fue pensado como antes, casi no hay textos como que ya tuviera publicados posteriormente, más bien anteriormente, perdón. Ujú. Y entonces, pues sí, fue saliendo así, casi fue saliendo. Y pues sí lo definiría como un ornitorrinco. Ok. Mira, yo cuando lo empecé a ojear, lo empecé a leer, dije, ¿qué es esto? O sea, es una antología muy rara, muy compleja. Este, y yo le atreví a un adjetivo, ¿no? Muy surrealista, digámoslo así. Eh, Sí, pero, sí, este pe- enfoque. pero bueno, quiero tocar un tema esto del surrealismo, pero más adelante. Pero antes, todo lo que te pueda preguntar está escrito, como bien dices, está explicado en tus textos. Uno en específico justamente fue el que me llamó la atención, que se llama Ciclo, Vida, Enfermedad, Muerte, Eternidad, donde tú expones justamente que todo en vida es un ejercicio individual, ¿no? Y expones justamente que esto fue a partir de lo que nos acabas de contar, de una experiencia de tu madre, ¿no? Hasta cuando terminé de leer el texto dije, ¿qué onda? Lo leí como 3 veces y dice, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Y sí, terminé con esta sensación dije, bueno, ¿qué edad tiene este chavo, no? Y cuando supe tu edad, dije, no, es que este chavo viene, no sé si es la generación de escritores, pero yo entrevistaba a otra chica que también es muy joven aquí en el programa, y yo le decía, es que tú tienes un alma muy vieja, porque te preocupas mucho por cosas ya de adultos. En esta ocasión contamos con una súper invitada, quien desde la Ciudad de México y Colombia, ya veremos por qué, nos viene a presentar su libro Detrás de mi nombre. Soy César Alcibiades y damos voz a nuestra querida invitada Alejandra Castrillón Gómez. Bienvenida hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, Alcibiades. Bueno, feliz de estar hoy contigo compartiendo este espacio literario y con todas las personas que nos escuchan. Muchas Sucintamente, gracias. ahora sí, ¿de qué trata tu novela? Bueno, Detrás de mi nombre es una novela sobre la salud mental, sobre la búsqueda de la identidad y sobre el cuestionamiento de las imposiciones sociales. Esta es la historia de Andrea, quien después de los 30 años descubre que todo su pasado, todo el pasado que su papá le contó, era una mentira. Que cuando llegó a México, traída de Colombia a los 5 años y empezó una nueva vida, comenzó una vida que se alejaba de quién era ella realmente y su familia. Así que decide, ya después de que ha fracasado su matrimonio, de la muerte de su padre, regresar a Colombia justamente para encontrar ese pasado, para encontrar esa historia. Y lo que encuentra es una serie de situaciones familiares tan complejas que tiene que huir y elige irse a Argentina. En todo este proceso, en todo este camino, Andrea va a estar en búsqueda de su identidad desde algo tan literal como su nombre, porque se da cuenta que su nombre no era Andrea, cuando decide irse a Argentina cambia de nuevo de nombre, pero principalmente aprende que no hay un lugar lo suficientemente lejano al que pueda escapar de esas heridas hasta que no logre sanarlas
y esto la lleva definitivamente como a darle ese cierre que era importante para ella y encontrar quién es realmente y quién quiere llegar a ser. Entonces, bueno, es una historia, creo que la búsqueda de la identidad es lo que más hay de aporte un poco de mi vida real a esta historia. Y es una historia muy querida para mí, definitivamente. Definitivamente es una novela que toca muchas fibras, muy sensible, porque tu novela nos viene como anillo al dedo para hablar hoy de un tema muy importante, muy digno de reconocer, que es el Día de la Mujer. Hoy estamos grabando el programa el miércoles 8 de marzo, justamente que se le reconoce a las mujeres su lucha, su encontrarse en Sí. sí mismas en una sociedad tan compleja, ¿no? Como la ha sido no solamente en México, sino en todo el mundo. En esta ocasión traigo como invitado un gran invitado, quien desde el otro lado del Atlántico nos viene a hablar de su libro Memorias de un joven de aldea. Soy César Cibedes y le damos voz a nuestro querido invitado Manuel Antón Mosteiro García. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Muchas gracias a ti por darme posibilidad de poder hablar una vez más de mi obra. Ya, entonces no estoy tan mal cuando les pido que nos hablen de su, de su lugar de residencia, porque mucho de lo que escriben es su entorno, ¿no? Y no podemos negar ese aspecto importante en la literatura, ¿cierto? Sí, en este caso no es una excepción. Es decir, mi novela Tres acordes para una antigua melodía sucede en varios lugares de Galicia, pero fundamentalmente los hechos más relevantes en un lugar imaginario, que es San Martiño do Conde. San Martiño do Conde es trasunto literario del lugar donde vivo, de Bueu. Pero sobre todo en el libro de relatos del que hoy vamos a hablar más, que es Memorias de un joven de aldea, son historias que suceden precisamente en este lugar. Es decir, Bueu une el mar con la tierra, es decir, el casco urbano y algunos de los lugares del pueblo están mirando al mar, pero otra parte importante está mirando hacia la montaña, hacia la tierra. Entonces, en Memorias de un joven de aldea, precisamente se recoge uno de esos lugares, que es el lugar imaginario Santa María do Conde, que es una de las aldeas del lugar donde yo vivo. Con lo cual sí es cierto que en este caso el lugar es parte muy importante de la obra. Perfecto, excelente. Y qué envidia la tuya de estar viendo ese paraíso en este momento, ¿eh? Qué envidia la mía, más bien. Sí, a ver, yo tengo que reconocer que en ese sentido soy un privilegiado, porque el mar lo tengo a escasos 100 metros de mi casa. Entonces es duro en invierno, porque es Atlántico, aunque está dentro de la ría, es Atlántico, pero en verano, primavera-verano es muy agradecido en ese sentido. Es decir, esa sensación de apertura que para los que vivimos al lado del mar es importante, y que sobre todo notamos su ausencia cuando no estamos ante esos espacios abiertos, sí es también fundamental a la hora de escribir. Es decir, el mar es uno de los lugares que aparece más o menos presente en mi obra, sea en poesía, sea en narrativa y sea también en lo que es el libro de relatos que antes te comentaba y de que vamos a hablar, que es Memorias de un joven de aldea. Sí, desde luego, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir a un lado del mar, cuando después nos mudamos, lo extrañamos muchísimo porque es revitalizante y es maravilloso, ¿no? Te inyecta una energía tremenda el mar. Sí. Regresando al título de tu obra, todo esto es una antología de relatos, cuentos cortos. ¿Qué es tu libro? A ver, yo cuando me preguntan por esta obra es un retrato del mundo rural gallego que ya no existe. Yo en este libro me defino más que como un escritor, como un fotógrafo que trata de, a través de los relatos, dejar esas imágenes fijas de lo que era el mundo rural. Lugares, personajes, forma de vivir de los habitantes, historias. Eso es Memorias de un joven de aldea. Nace como una obra para eso precisamente, para que ese mundo perdido se pueda mantener de alguna forma a través de los diferentes relatos que aparecen en él.
En esta ocasión contamos con un invitado quien desde la Ciudad de México nos viene a presentar su libro titulado Cortos para ir al baño. Soy César Alcibiades y damos la bienvenida a nuestro querido Daniel Maya. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias, Alcibiades, por la invitación. Muy bien. Te deseamos muchos de estos momentos de nuevas publicaciones y que seas feliz como muchos quienes queremos escribir y escribimos, porque finalmente escribir, pese que también es un acto de rebeldía, como bien lo dices, también es un acto de amor, ¿no? Y qué mejor que ser felices haciendo lo que amamos. Oye, Exactamente. Sí. Y en esto hablemos del título, ¿no? Porque uno ve de entrada el título y pues ya te llama la atención, ¿no? Cortos para ir al baño. ¿Qué nos podrías decir? ¿Por qué el título? Quizá, y ahora, no sé, podríamos llamarlo de otra manera, porque las nuevas generaciones, pues, ya no leen mucho, eso creo. Ahora van al baño, quizá no con un libro, pero sí con la tableta, el celular, pero pues finalmente tienen el mismo sentido, ¿no? La intimidad. Sí. ¿Qué nos podría decir del título? Bueno, mira, la cuestión aquí es que tenemos que meternos a la máquina del tiempo y regresar un poquito al tiempo donde fue escrito y publicado. Recordaremos que no tenemos la misma tecnología de hace 20 años que te estoy hablando, que salió el libro en el 2003. En ese tiempo la tecnología más avanzada que teníamos era un beeper, donde podíamos mandar algún mensaje para que se le conectara con la persona que tenía en ese momento ese aparato. Yo recuerdo que en el 2000, por ahí, me regalaron mi primer celular, pero solamente pues, era para llamadas. Entonces, si nos remontamos un poco a ese tipo de nostalgia tecnológica, el libro lo teníamos, era muy, muy práctico siempre, o las que leemos siempre, es traer un libro. Siempre he traído un libro bajo el brazo cuando no voy manejando. Obviamente, pues si estoy en el metro, como te lo comenté la vez pasada, cuando viajaba en él para irme a la universidad, pues siempre traía un libro, ¿no? Y un libro siempre, a donde pudiera, pues leía un poco. Cortos para ir al baño, entonces, se me vino a la idea este título, y con el tiempo ahorita te comento un poquito más, porque es una trilogía de libros. Este es el primero, Cortos para ir al baño. Tomé el nombre porque yo recuerdo mucho cuando platicaba con algunas personas que porque no leían, me comentaban que porque una no tenían tiempo y dos porque los libros eran caros. Y en ese momento yo dije, bueno, yo creo que esas historias cortas van a poder servir en algún momento si vamos a este acto de intimidad al baño y no tengo tiempo de leer, pensando en novelitas. Cualquier persona que pudiera tener un libro bajo el brazo, muchas veces, pues yo recuerdo, pues se metían el periódico o alguna revista. En ese momento pensé, digo, Cortos para ir al baño es excelente porque puedes leer una historia, como te menciono, de 5 o 10 minutos, y cuando menos ves ya terminaste un libro. Ya está. Entonces, pensando en eso, pues dije, bueno, el título me agrada para tener este espacio de intimidad, ya sabes, estás solo en el baño con tus actividades fisiológicas, pero también podrías nutrirte un poquito de cultura. De ahí empezó este libro. Por eso el título del Cortos para ir al baño. Son como pequeñas historias que incluso si las lees, algunas de las personas que han leído el libro, conocidos o conocidas, me han dicho que puedes leerlo como si fueran pequeños cortometrajes también, si los imaginas, o lo que les ha transmitido, les han llevado como a una pequeña pantalla, como si estuvieran viendo un pequeño cortometraje. Las historias como están narradas, ¿no? Entonces, Cortos para ir al baño es el primero de una colección que escribí. Posteriormente se fue dando, no lo tenía en ese momento, dadas tantas historias, porque yo lo considero una colección de 3, porque seguí escribiendo conforme los años fueron pasando. Pues yo seguía en el acto de la escritura y de la dramaturgia y la poesía. Escribí otros 2 libros que aún no están publicados, pero que hay algunas ofertas por ahí. Esperemos que este año sea benéfico para alguno de ellos.
el cual el siguiente libro se llama Historias para borrachos y mujeres solas, y el tercero, que conformaría la colección, la trilogía, es de Historias en hoteles de paso. Pero el primero es corto. Y desde luego a quienes participan en él, como el invitado que tenemos el día de hoy. ¿Quién nos viene a hablar desde Bogotá? Su libro titulado Elina, Sueños de Romance. Soy César Alcibiades y damos voz a nuestro querido invitado Franklin Cárdenas González. Bienvenido a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias Alcibiades. Gracias primero que todo por permitirme este espacio que es tan importante para dar a conocer pues, lo que hemos escrito, lo que nos gusta de la literatura. Y te felicito porque en realidad he oído algunos de tus podcasts y me parece que estás haciendo un gran trabajo, llevando de la literatura a muchos rincones, no solamente de México, de Colombia, de muchos lugares. Fíjate que estaba leyendo el resumen de la obra que me hiciste llegar y me gustaría citar esta parte para retomar algunas ideas que escribes aquí. Cito, dice, esta apasionante novela de ficción está llena de enseñanzas de vida, un poco de historia, suspenso y problemas reales que transportarán a los lectores a un mundo de huacas escondidas, teléfonos de manivela y carreteras destapadas donde las relaciones presentes en 3 generaciones no estaban condicionadas por la tecnología actual. Fin de la cita. Y esto sucintamente es todo lo que encierra una extraordinaria novela como la que tú nos traes y nos presentas el día de hoy. Y entrémosle de ahí, ¿es una historia de ficción completamente o hay cierto rasgo autobiográfico, familiar, hay de donde tú puedas, o tú cogiste para hacer los personajes? Sí, en principio normalmente pues es estamos hablando de ficción, ¿no? Yo me he dado cuenta que cuando escribimos siempre estamos como mirándonos en nuestro propio espejo. Uh-huh. Entonces nos adentramos en esta historia cada vez que creamos todos estos personajes ficticios que ya se convierten como en nuestros héroes de tinta. Pues nos damos cuenta de que sin darnos cuenta estamos incluyendo nuestras vivencias, aspectos de nuestra personalidad o de las personas más cercanas a nosotros. Entonces me imagino que sí, yo te diría que sí, que ahí aparecerán pues muchas historias. En realidad pues yo me devuelvo, ¿no? a mis años de adolescencia, a mis años de niñez, etcétera. Y si yo lo fuera a leer el libro bajo ese perfil, como tratando de encontrar todas esas cosas o situaciones que vivíamos en el pueblo, pues voy a encontrar muchísimas. Pero en realidad no hay un personaje que yo diga, bueno, este es, por ejemplo, Elina en realidad es mi madre, el nombre lo tomé prestado de ella, pero no tengo por ahí de dónde viene, etcétera. Hay cosas que coinciden. Uh-huh. Hay muchas cosas de mi padre también, del padre de Elina que encontrarán en esa novela, pero no es exactamente él. Entonces vamos mezclando lo que es la realidad y la ficción y claro, así pues se van creando personajes con mucha variedad y personalidad y carácter. En esta ocasión contamos con mi amigo, escritor y colaborador de Unbox, quien nos viene a presentar su segundo libro titulado La Demoníaca. Soy César Alcibiades y damos voz por segunda ocasión y con mucho cariño y afecto a nuestro querido invitado M. Montt. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecerte por el espacio y saludar a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar. Bueno, ¿desde cuándo comenzaste a escribir este libro? ¿Es acaso una compilación de textos que ya tenías como borradores o los escribiste en este año? ¿Cómo se dio esta compilación, amigo? No, haciendo memoria, calculo que como 9 o 10 años, sí, ya tiene mucho. ¿Mm? Y fue a partir, ya sabes, de experiencias, otra vez vivencias que no quise que se marchitaran y pues quise plasmarlas. Uh-huh. Entonces ahí le aflojé la pluma y da suelta a la creación. Ya. Sí, yo creo que, bueno, fue a partir también de lecturas que cambiaron mucho. El primer libro, Mezquinos, pues eran decimonónicas. Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, que se notaban mucho ahí el influjo. De hecho, recuerdo un maestro que tenía en un taller, me decía que era una caricatura de Edgar Allan Poe.
me aventó un cuento, ¿no? Eso tal vez hubiera sido un insulto, pero para mí me halagó. Ahora creo que ya con las lectoras que cambiaron, también una revelación que tuve que fue leer a Enrique Serna, que la verdad es que cuando lo leí yo estaba muy poco fastidiado de la literatura. Cuando leí él fue como una especie de revelación, la verdad es que lo admiro mucho. Y fue a partir de ese entonces que también quise escribir diferente, contar las cosas diferentes a partir de las historias que también había tenido diferentes, porque en Mezquino pues eran, el tema central ahí es el licor, el alcohol, todo el desgaste, sufrimiento que uno tiene. Y aquí le quise dar la vuelta, dije, quiero algo más festivo. Y teniendo como telón de fondo la Ciudad de México, ¿no? Sí, y todo lo que te ofrece, ¿no? Ese surrealismo, sí. toda la belleza, decadentismo. Pero espérate, mi querido amigo, vamos despacio, porque hay preguntas que te quiero hacer muy específicas al respecto, y una de ellas es justamente ese ambiente en la Ciudad de México, pero vámonos despacio. ¿Cómo surgieron cada una de estas historias? Porque dices en la dedicatoria lo siguiente, cito, o sea, todos mis amigos diablos y mujeres demoníacas que me inspiraron y me contaron sus historias. Fin de la cita. Lo anterior quiere decir que todas las historias que leemos o vamos a leer en tu antología son inspiraciones, de historias reales. Claro que sí, todos son que me pasaron a mí, y las que cuento en tercera persona sí son las que le sucedieron a otras personas. Pues hoy tenemos un programa especial, único, distinto, con un tema claro de literatura, pero con otra visión sobre esta. En suma, hablaremos de un libro del cual ya presentamos justo el año pasado, el 19 de octubre del 2022. Hoy hace justamente un año que lo presentamos y estoy intrigado por saber cómo le ha ido a nuestra escritora. El libro es el de El Derecho a la Libertad, de nuestra querida invitada Katiana Fajardo. Bienvenida a esta tu casa de Unbox. Mi querida Katiana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, agradecida de estar nuevamente con ustedes y poder compartir una vez más en tu programa, y volver a tener esta experiencia tan maravillosa de poder estar en tu programa. Y me gustaría empezar por la primera. ¿Cómo te ha ido con tu libro en cuanto a los comentarios de tus seguidores? ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué te han dicho después de un año exactamente? Porque hoy cumplimos un año y casi estamos de fiesta, ¿no? Por celebrar tu publicación de aquel entonces. ¿Cómo te ha ido? Mira, me ha ido muy bien. Muchas personas se han contactado conmigo, sobre todo después de la entrevista, porque muchas personas no sabían que yo escribo, y después de esta entrevista, bueno, imagínate, las personas escribiéndome. Tuve venta, de hecho, en México, y tuve venta en España, y muchas personas encantadas al escuchar mi entrevista, sobre todo familia. Y bueno, imagínate, muchas personas que se comunicaron conmigo, y bueno, aumentaron por supuesto los seguidores tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, fue una plataforma que me ayudó bastante, y te doy las gracias por eso. Nosotros encantados de difundir la literatura de escritores independientes como tú. Y hay mucho que hacer, la verdad es que hay mucho que hacer, pero cuéntanos, ¿cuáles son algunos comentarios de tu libro exactamente? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo, qué parte les ha gustado más? Decías que había como una especie de, al final sobre todo que estaba incompleto, ¿están satisfechos? ¿Te han preguntado alguna cosa sobre lo que estás haciendo, lo que planeas hacer? ¿Cómo ha sido la conexión con tu público? Cuéntanos. Bueno, las personas que han leído mi libro y que lo han comprado están muy encantados. De hecho, he preguntado cuándo voy a sacar una segunda parte de la historia. En esta ocasión contamos con la visita de nuestra invitada, quien desde Ecuador nos viene a presentar su libro titulado Una muñeca de porcelana y acero. Soy Cecilia Alcibiades y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, Saidubis Blanco Neira. Bienvenida hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar acá. Es un placer para mí estar en tu programa, y de verdad muchísimas gracias por invitarme. De verdad, gracias.
Oye, y pasando ya a lo que es tu novela, Una muñeca de porcelana y de acero, que por cierto me llama muchísimo el título, que de personal considero muy atractivo y hasta poético. ¿Cómo surgió la idea, la concepción de este personaje? Una muñeca de porcelana y acero es una novela de género contemporáneo que surgió por un sueño. Es decir, yo estaba dormida, esa noche soñé toda la historia la soñé. Wow. Y a la mañana siguiente tenía el sueño fresco, muy fresco en la cabeza, y fue como una señal que me motivó a escribir el sueño que yo había tenido. Y de allí salió la historia. Y fueron 8 meses de trabajo arduo, y allí salió una historia muy linda, una historia muy fresca, una historia que nos enseña, sobre todo que nos enseña. El por qué la nombré Una muñeca de porcelana y acero, porque la trama, digamos que refleja eso, digamos que la comparación, ¿no?, entre la fragilidad de la porcelana y la resistencia del acero. ¿Por qué? Porque ambos materiales, que aunque parezcan diferentes, al unirse se convierten en un elemento mucho más poderoso que ambos en separado o en independencia. Y eso es lo que quiere, o es lo que quise demostrar con la vida de la protagonista, que en este caso es Alondra Richmond. No voy a contar mucho, pero ella tiene que demostrarle al mundo que ella no solamente es una muñeca de porcelana, sino que dentro de ella también hay una fortaleza de acero, que es nacida de la fragilidad de su cuerpo, en vista de que ella fue diagnosticada con una enfermedad muy limitante que la hace no vivir su vida de forma plena. Por lo tanto, esta novela para mí representa tiene una importancia muy grande, porque me veo reflejada, me siento identificada, y no solamente yo. Agradezco mucho a mis queridos invitados por haber participado en el programa. Gracias a Juan Gómez, Otto Rosario Villafañe, David Mas, Emilio Chilix Robles, Alejandra Castellón Gómez, Manuel Antón Musteiro García, Daniel Maya, Franklin Cárdenas González, M. Montt, Katiana Fajardo y a Saudubis Blanco Neira, y a todos ustedes por haberme acompañado durante todo el año 2023. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema de literatura, escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse a mi canal. Muchísimas gracias. Soy César Alcibiades y me despido deseándoles felices fiestas decembrinas y un próspero y exitoso año nuevo. Hasta pronto.